pasó mientras todos dormían, sin cámaras, sin convoy de seguridad, solo un jet privado estacionado en un pequeño y silencioso aeródromo de California, y una sola figura subiendo las escaleras con una mochila al hombro, el príncipe Harry. No había Meghan, ni Archie, ni Lilibet, ni siquiera sus guardaespaldas habituales o su equipo de relaciones públicas. Solo Harry, agotado e inquieto, subiendo al avión como si estuviera huyendo de algo. El plan de vuelo, Londres. Y aquí es donde todo se pone salvaje. El palacio no confirmó nada, pero el rumor corrió rápido. Está de regreso. Los susurros empezaron a moverse entre los círculos reales. Decían que se alojaba en algún lugar del campo inglés, haciendo llamadas, guardando silencio. Pero aquí viene el giro. Esta vez no era el príncipe fugitivo escapando de la familia real otra vez. Era Harry regresando a ella, después de años de entrevistas, libros reveladores y documentales llorosos retratando a los Windsor como villanos. Algo cambió. De repente, quería estar tan lejos de California como fuera posible. Entonces, ¿qué pudo hacerlo soltar todo y cruzar el océano así, de la nada? Dos palabras, amigos. Tyler Perry. Retrocedamos un poco. En 2020, cuando Harry y Meghan empacaron sus maletas reales y dijeron, nos vamos de aquí, no tenían a dónde ir. Sin seguridad, sin casa, sin plan. La prensa los estaba devorando vivos. Y entonces, de la nada, apareció Tyler Perry, magnate multimillonario, productor de cine y peso pesado de Hollywood. Perry entró en escena como un ángel guardián, con un jet privado, una mansión y un equipo completo de seguridad. Literalmente les dio las llaves de su mansión de $18 millones en Beverly Hills y les dijo, quédense el tiempo que necesiten. Meghan, según los reportes, empezó a llamarlo su protector, su roca, su salvador. Parecía una amistad sacada de un cuento de hadas. El rey de Hollywood rescatando a los rebeldes reales, pero lo que nadie sabía en ese momento era esto. Tyler Perry no tiene amistades sin protección. Ha estado demasiado tiempo en Hollywood para confiar en sonrisas y apretones de mano. Perry guarda registros, recibos, grabaciones, notas, todo. Cada favor, cada llamada, cada conversación llorosa entre Meghan y Harry en esa mansión, documentado. No porque planeaba traicionarlos, no, sino porque Perry sabe qué rápido la lealtad se convierte en responsabilidad. En su mundo, documentar es sobrevivir. Y escondido entre todos esos archivos, había algo que nadie fuera de esa casa sabía que existía: la bóveda. Piénselo como un cofre de tesoro de la verdad. Notas de voz, memorándums, documentos firmados y hasta videos detrás de cámaras de los proyectos mediáticos de la pareja. Y en lo más profundo de esa bóveda descansaba un documento que algún día haría estallar todo lo que habían construido. Cuando Harry y Meghan se mudaron a la casa de Perry, no solo se mudaron, firmaron papeles, un contrato legal, un acuerdo de residencia formal. Hasta ahí todo normal, ¿no? Hasta que alguien leyó la letra pequeña. Enterrada en el lenguaje jurídico había una sola cláusula, escrita con tanto cuidado que casi parecía inocente. Decía, si alguna de las partes renuncia públicamente o intenta borrar a la otra, la parte no infractora podrá divulgar el contexto necesario para proteger su reputación. Traducción, si Meghan o Harry alguna vez intentaban fingir que Tyler Perry nunca existió, él podía hablar. Y no chismear, hablar legalmente, con recibos. Eso significaba que si algún día lo eliminaban de su historia, él tenía permiso total para defenderse con pruebas. Y como Perry es meticuloso, ya se había preparado para ese momento, grabando, documentando, archivando, todo. Así que cuando escuchas que Harry de pronto saltó a un jet rumbo a Londres, entiende esto. No fue casualidad, fue presión, fue miedo, fue la realización de que algo dentro de esa bóveda, algo que Perry había guardado por años, finalmente había salido a la luz. Y eso fue solo el comienzo. Avancemos unos años después de aquella estancia tan cómoda en la mansión de Perry. Para entonces, Harry y Meghan estaban viviendo el sueño californiano, contratos multimillonarios, alfombras rojas y una marca global construida sobre la autenticidad. La vida era buena, hasta que llegó la tormenta. Los estudios de Tyler Perry fueron demandados por $260 millones. Los titulares fueron brutales: acusaciones
acusaciones de acoso laboral, intimidación, un ambiente tóxico. De pronto su nombre ya no sonaba tan brillante. Y fue entonces que, según reportes, el equipo de relaciones públicas de Meghan tomó una decisión: cortarlo. De manera silenciosa y quirúrgica, empezaron a eliminar a Perry de la historia de los Sussex. Las fotos desaparecieron, las menciones borradas. Hasta en la página Wikipedia de la pequeña Lilibet, donde Perry aparecía orgulloso como padrino, su nombre fue eliminado. El mismo hombre que alguna vez les abrió su casa y arriesgó su reputación, ahora estaba siendo editado fuera de la narrativa, como si nunca hubiera existido. Pero aquí viene el problema. ¿Recuerdas esa cláusula en el acuerdo de residencia? Sí, la que decía que si lo negaban, él podía hablar. Bueno, querida, acaban de activarla. Las fuentes dicen que Perry no gritó, no se enfureció, solo se recostó en su silla, sereno como siempre, y murmuró 4 palabras escalofriantes. Ellos firmaron por esto. Y entonces llegó la filtración que sacudió al universo real. La filtración cayó en internet una tarde cualquiera. Solo duraba 58 segundos. Sin introducción, sin aviso, solo un archivo de audio que sonaba demasiado claro para ser falso. Al principio muchos pensaron que era un deepfake elaborado, hasta que oyeron las voces. La voz de Meghan, tranquila, firme, casi calculada. Si usamos demasiado la carta de Diana, dirán que estamos fabricando el dolor. Y la respuesta de Harry, baja, cansada: Netflix no quiere que lloremos otra vez. No demasiado, esta vez. Eso fue todo. 58 segundos de estrategia fría, pero bastaron para incendiarlo todo. De repente, cada momento emocional de su documental de Netflix y cada lágrima de la entrevista con Oprah se volvieron sospechosos. Las pausas dramáticas, las voces temblorosas, las miradas a la cámara. La gente empezó a preguntarse, ¿fue real o fue actuación? Durante años, habían dicho que finalmente estaban libres para contar su verdad. Ahora sonaba como si la hubieran ensayado. La primera grabación no solo se filtró, detonó. Sus defensores guardaron silencio. Los críticos afilaron sus cuchillos. Y Tyler Perry, nada. Ni negación, ni confirmación. Solo un silencio peligroso del hombre que tenía los recibos. Y cuando alguien como Tyler Perry se queda silencioso, significa una sola cosa: apenas está comenzando. Exactamente una semana después, volvió a pasar otra filtración. Esta vez, más larga, más clara y mucho más devastadora. La voz que se oye primero es la de Harry, caminando por algún lugar. Se oyen sus pasos, el eco del suelo, mientras habla de estrategia como si estuviera ensayando una escena de película. Si parecemos demasiado pulidos, será falso, pero si exageramos el dolor, pareceremos manipuladores. Esa sola línea dejó a todos con escalofríos, pero la respuesta de Meghan fue el golpe final a su credibilidad. Entonces, mostramos las escenas del jardín. Calma, equilibrio, realidad, nada demasiado emocional. Hasta el tercer acto. El tercer acto. Esa frase fue el clavo en el ataúd, porque nadie dice tercer acto a menos que esté planeando una historia, no viviéndola. En ese instante, toda su narrativa de amor y de verdad se derrumbó. El documental de Netflix ya no parecía una confesión, sino un guión cuidadosamente producido. Las entrevistas dejaron de ser espontáneas y se convirtieron en performances calculadas, diseñadas para hacer llorar justo en el momento correcto. Hasta los insiders del palacio quedaron impactados. Uno supuestamente dijo, pensábamos que estaban enojados, no sabíamos que estaban actuando. Después del segundo audio, la gente empezó a revisar cada fotograma del documental. Las lágrimas lentas, la música de fondo, las pausas largas. Todo lo que antes parecía genuino, ahora olía a montaje. Y mientras el mundo debatía, Perry seguía en silencio, impasible, dejando que los demás hicieran las cuentas por sí solos. Porque cuando tienes la verdad de tu lado, no necesitas correr. Solo esperas mientras todos se ahogan en sus propias suposiciones. Para ese momento, el equipo de Meghan estaba en modo crisis, pero ya era tarde. El daño había hecho. El mundo había probado los recibos y ahora quería más. Lo que nadie sabía todavía era que la bóveda de Perry no solo estaba llena de grabaciones, también guardaba un documento. Y ese documento era la verdadera bomba. Un archivo de varias páginas, ordenado, impreso, perfectamente titulado Plan Estratégico de Reposicionamiento. Según fuentes cercanas, este plan fue redactado apenas 3
3 semanas después de que Harry y Meghan se mudaran a la mansión de Perry. Y no era un diario, era un plano maestro. Dentro había cronogramas, puntos de conversación, objetivos de rebranding y fases de medios. Fase 1, la entrevista con Oprah. Fase 2, la docuserie de Netflix. Fase 3, un imperio de estilo de vida basado en autenticidad y desamor. Y al final del documento, 2 firmas, Harry y Meghan. Ese papel mostraba que toda la narrativa del hablar nuestra verdad no fue una catarsis emocional, fue un lanzamiento estratégico, un plan de negocios para reconstruir su imagen, vender su dolor y controlar su historia. Organizado, pulido, devastador. Porque cuando ese archivo salió a la luz, la gente comprendió algo. No habían escapado del palacio para ser libres, sino para fundar su propia institución. No era un cuento de hadas, era estrategia con iluminación, música y presupuesto de marketing. Después de esa filtración, Harry se vino abajo. Los que lo vieron en Montecito decían que caminaba por los pasillos a las 3 de la mañana reproduciendo las grabaciones una y otra vez. No estaba furioso, estaba vacío. Las fuentes afirman que sus llamadas con Meghan se volvieron cortas, frías, tensas. La relación que alguna vez parecía una rebelión, ahora sonaba como puro agotamiento. Supuestamente, le dijo a un amigo, me di cuenta que se acabó. No la historia, todo. Y entonces hizo la llamada que nadie esperaba. No a Netflix, ni a Spotify, ni siquiera a su equipo de relaciones públicas en Estados Unidos. Llamó a Londres. Los susurros dicen que contactó en silencio con la oficina de su padre. Nada formal, nada público, solo un mensaje que lo decía todo sin decir nada. No estoy bien. 48 horas después, un jet privado despegó de un pequeño aeropuerto al norte de Los Ángeles, sin fotógrafos, sin escolta, sin Meghan. El mismo príncipe que un día huyó del palacio, ahora volaba directo de regreso a él. Mientras Harry desaparecía entre la niebla, el mundo veía cómo el imperio de Meghan se desmoronaba en tiempo real. Su nueva marca de estilo de vida, que debía ser su gran reinvención, fracasó más fuerte de lo que nadie esperaba. Los comentarios en redes se volvieron hostiles. Los antiguos aliados guardaron silencio. Las revistas que antes la adoraban empezaron a rechazar sus propuestas. Detrás de cámaras, colaboraciones canceladas, acuerdos pausados y ejecutivos nerviosos que no querían que su marca se asociara con una autenticidad que ahora sonaba guionizada. La ironía total, la mujer que construyó un imperio contando historias, lo perdió justo cuando el mundo descubrió que la suya era un guión. Mientras el mundo veía a Meghan caer, Tyler Perry prosperaba. Aquel enorme juicio de $260 millones, el mismo que el equipo de Meghan había usado como excusa para cortar lazos, se resolvió en silencio. Su reputación no solo se limpió, regresó más fuerte que nunca. Perry no fue a programas de televisión, no dio declaraciones, no presumió, solo dejó que los recibos hablaran por él. Calmo, elegante, intocable. El hombre al que intentaron borrar resultó ser el único que tenía el guión completo. Y dicen los rumores que su bóveda aún no está vacía. Imagina esto, el campo inglés oscuro y cubierto de niebla justo antes del amanecer. Un auto negro se detiene frente a una antigua mansión de piedra. La puerta se abre y el príncipe Harry baja en silencio, sin cámaras, sin guardias, solo silencio. Por primera vez en años, no huye de la corona, camina hacia ella. Las fuentes susurran que está en un lugar aislado, rodeado solo de algunos pocos aliados de confianza. No planea una gira de regreso, solo intenta respirar, pensar, dejar de actuar, porque entre las luces de California y el amanecer gris de Londres, entendió algo que duele más que cualquier titular. No escapó de la institución, solo cambió de una. Pasó del control del palacio al control mediático, del deber con guión al guión disfrazado de libertad. Otra corona, mismo control. Y ese vuelo a medianoche no fue una huida, fue claridad. El cuento de hadas nunca fue libertad. Las cámaras nunca dejaron de grabar. El guión solo cambió de manos. Ahora el mundo espera, preguntándose si este es el final de la historia de Harry y Meghan o el inicio de 2 caminos separados. Porque si es cierto lo que se dice,
que Harry aún guarda más audios, más borradores, más pruebas, entonces la bóveda no está cerrada, está TikTok, esperando. Y cuando ve sus archivos salgan a la luz, no solo sacudirán a Hollywood o a la monarquía, reescribirán cada lágrima que alguna vez creímos real. Por ahora, el príncipe está en silencio, el magnate tranquilo y la duquesa desaparece de las portadas. Pero que no te engañe el silencio, cariño. La historia no terminó, solo está en pausa, esperando el siguiente acto.